Buen día a todos, sean bienvenidos. El día de hoy tenemos el agrado de compartir con ustedes un poco acerca de la NIC 34 que nos habla sobre la información financiera intermedia. Iniciamos con el objetivo y el objetivo principal de esta norma pues es establecer criterios para el reconocimiento y la valoración que debe seguirse en la elaboración de los estados financieros intermedios, ya sea que estos se presenten de forma completa o condensada. Seguimos con el alcance. Y esta norma nos dice que no establece que las entidades estén obligadas a publicar estados financieros intermedios, así como la frecuencia y el tiempo en que esto debe hacerse. Sin embargo, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad aconseja a todas aquellas entidades que tengan valores cotizados en bolsa a que publiquen al menos estados financieros intermedios referidos de su primer semestre de cada uno de sus periodos contables anuales y que esos estados financieros intermedios estén a disposición de los usuarios en un plazo que no sea superior a los 60 días. También nos habla la norma de que el hecho de que una entidad no haya publicado información intermedia durante un periodo en particular no impide que sus estados financieros anuales cumplan con las normas internacionales de información financiera si estos han sido confeccionados siguiendo las mismas. Seguimos con lo que son las definiciones. Dentro de la norma estaremos mencionando lo que es un periodo contable intermedio y este no es más que cualquier periodo que sea menor a 12 meses. Un periodo contable anual que cumple los 12 meses, sino este sería menor, es decir, 3 meses, 4 meses, 5 meses o sucesivamente. También hablaremos sobre la información financiera intermedia y esta, pues hablaremos sobre el conjunto completo de estados financieros, ya sea completos o condensados para un ejercicio intermedio. Conjunto completo, entiéndase estado de situación financiera, estado de resultados, otro resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y algunas notas si estas fueran seleccionadas. Y con esto concluyo mi participación y yo le cedo el tiempo a mi siguiente compañero. En cuanto a la información financiera intermedia, la norma nos requiere que toda entidad que sea obligada a presentar información financiera intermedia deberá incluir los siguientes componentes mínimos: un estado de situación financiera condensado, un estado de resultados integral condensado, un estado de cambios en el patrimonio condensado, un estado de flujos de efectivo condensados y las notas explicativas seleccionadas. Asimismo, en cuanto a la forma y contenido de los estados financieros intermedios, la norma nos requiere que si la entidad publica un conjunto de estados financieros completos en su información financiera intermedia, la forma y contenido de tales estados deberán cumplir con las exigencias establecidas en la NIC 1. Asimismo, los estados financieros condensados en su información financiera intermedia deberán contener cada uno de los grandes grupos de partidas y subtotales que hayan sido incluidos en los estados financieros anuales más recientes y notas explicativas según la NIC 34. Asimismo, los estados financieros intermedios serán consolidados toda vez si los estados financieros más recientes fueron presentados de esta forma. Hechos significativos y transacciones. Esta norma requiere que se revelen explicaciones de los hechos económicos y sucesos más significativos que han ocurrido desde el final del último periodo anual de presentación, es decir, que la entidad deberá presentar toda aquella información significativa la cual podría llegar a afectar en el rendimiento de la misma. ¿Y cuáles son aquellos hechos o transacciones que nos presenta esta norma? La rebaja del importe en libros de los inventarios hasta su valor neto realizable, el reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor de activos financieros y la cancelación de pagos por litigios.
¿Qué tal, jóvenes? Mucho gusto en saludarles. Continuando con el tema, hablemos sobre otra información de la cual nos indica la NIC 34. Dentro de otra información financiera intermedia, la norma indica que se debe incluir en sus notas la siguiente información: mismas políticas y métodos contables como si estuviésemos presentando un periodo normal, comentarios explicativos, la naturaleza e importe de las partidas, dividendos pagados y otra información que sea importante. Ahora veamos cuáles son los periodos para los que se requiere la presentación de estados financieros intermedios. La información intermedia incluirá estados financieros intermedios, ya sean condensados o completos, para los periodos de la forma siguiente. Pero es importante indicar que la norma resalta que la información intermedia también debe ser comparativa en relación a aquello que nos indicaba el marco conceptual de las normas inicialmente. Se debe presentar un estado de situación financiera al final del periodo intermedio corriente y un estado comparativo de la situación financiera al final del periodo contable inmediatamente anterior. De la misma forma, un estado de resultados del periodo y un estado de los cambios en el patrimonio. Por acá tengo un ejemplo de cómo se cumple esta característica de la comparabilidad entre la información intermedia y podemos ver que el estado de situación financiera al 30 de junio del 2020 se está comparando con la información financiera al 31 de diciembre del 2019, pero en el caso del estado de resultados integral, en lo que corresponde al periodo intermedio del 30 de junio del 2020, solamente esos 6 meses, se estará comparando exactamente con la información financiera al 30 de junio del 2019, aunque en este caso se haya presentado de forma natural, es decir, un periodo fiscal de 12 meses como lo conocemos. Lo mismo aplicaría para el estado de flujos de efectivo y también para el estado de cambios en el patrimonio. Ya para finalizar, hablemos sobre lo que indica la materialidad de importancia relativa en esta norma. Y la importancia relativa debe ser evaluada en relación a los datos financieros del periodo intermedio, es decir, cómo los podemos medir y cómo podemos revelarlos. Las mediciones intermedias pueden estar basadas en estimaciones en mayor medida que las mediciones correspondientes a los datos del periodo anual. Muchas gracias por su atención. Continuamos. Muy bien, muchas gracias por la apertura. Ahora vamos a hablar acerca de la información a revelar en los estados financieros anuales. Y es que la NIC 34 nos habla de que si existen estimaciones correspondientes a una partida y esta resulta modificada de forma significativa durante un periodo intermedio respecto a un periodo contable anual y que esta información aún no se ha publicado, se debe reflejar en una nota a los estados financieros del periodo contable completo la naturaleza e importe del cambio de estas estimaciones. Acá podemos mencionar como ejemplos de ellos las rebajas de valor de los inventarios o las reestructuraciones o bien pérdidas por deterioro que fueron presentadas en un periodo intermedio anterior. Si nosotros recordamos, la NIC 8 nos habla acerca de los cambios en las políticas y estimaciones y esta requiere pues revelar la naturaleza y el importe del cambio en las estimaciones que tengan un efecto significativo tanto en el periodo corriente o si se espera que tenga un efecto significativo en periodos posteriores. Acá hacemos una comparación ya que la NIC 34 es coherente a esta obligación de la NIC 8. Sin embargo, pues tiene un alcance menor, ya que la NIC 34 se limita exclusivamente a los cambios que se realizan en las estimaciones, por lo que la entidad no queda obligada a revelar información adicional referente a sus periodos contables intermedios dentro de sus estados financieros anuales. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Les dejo el tiempo con mi compañera Karen. Mucho gusto. Continuando con el tema, vamos a hablar un poco sobre el reconocimiento y medición. Nos centraremos en las políticas contables iguales a las utilizadas en la información anual. Bueno, pues esta NIC destaca la importancia de mantener políticas contables consistentes en la información financiera intermedia, en la medida de lo posible,
con aquellas utilizadas en la información financiera anual. Esto también nos indica que la entidad debe aplicar en los estados financieros intermedios las mismas políticas contables que aplica en sus estados financieros anuales. Sin embargo, lo que se espera obtener es que las políticas contables utilizadas en la información financiera intermedia sean coherentes con aquellas aplicadas en la información financiera anual, a menos que haya un cambio justificado. Si ha habido cambios en las políticas contables entre la información anual y la información intermedia, estos cambios deben ser divulgados de manera adecuada. También sugiere que si ocurren eventos o transacciones significativas después de la fecha de estados financieros intermedios, pero antes de que sean aprobados, y si estos eventos tienen un impacto significativo en la posición financiera y en el rendimiento, deben ser divulgados en las notas a los estados financieros intermedios. Esto mismo también nos va a facilitar la comparación entre los estados financieros intermedios y los anuales, permitiendo a que los usuarios puedan evaluar el desempeño y la posición financiera de la entidad de una manera coherente. También nos indica que los importes reflejados en la información intermedia de periodos anteriores no serán objeto de ningún ajuste de carácter retroactivo. Las políticas contables también nos van a ayudar a los usuarios a entender y comparar la información financiera a lo largo del tiempo. Y si hay cambios, pues es esencial proporcionar explicaciones claras y completas para evitar malentendido. Bien, continuando con el tema de NIC 34, también nos habla la norma acerca sobre ingresos de actividades ordinarias que se reciben de forma estacional, cíclica u ocasional. ¿Qué nos habla la norma acerca de esto? Que no deben de ser objeto de anticipación o aplazamiento en una fecha intermedia si tal anticipación o aplazamiento no fuesen apropiados al cierre del ejercicio anual. Para mejor comprensión, la norma también nos habla acerca de, y nos hace mención de algunos ejemplos, tales son los dividendos, las regalías y las subvenciones oficiales. ¿Qué quiere decir con esto? Porque sistemáticamente las entidades tienden a tener más ingresos ordinarios en periodos contables intermedios que en otros no los tienen, ¿sí? Entonces, cuando la norma nos habla acerca sobre la ciclicidad, recordemos que la ciclicidad son fluctuaciones o cambios en forma de ondas o ciclas producidos principalmente por cambios en las condiciones económicas, mientras que una estacionalidad nos habla acerca sobre fluctuaciones regulares que se encuentran pues típicamente clasificados por trimestre, mes o semana. Entonces la ciclicidad está asociada a condiciones económicas globales, mientras que la estacionalidad puede ser específicamente industria, un producto o un servicio particular que afectará los resultados esperados de una entidad. Por ejemplo, esto puede estar también relacionado con patrones a la época del año, es decir, por dar un ejemplo, las ventas de fin de año, que está relacionado con la época. Entonces, son ventas que quizás a lo largo del año no se van a tener, sino que solo en un cierto tiempo. También pueden estar relacionadas con fechas o celebraciones, tal como lo es ahorita en el mes de febrero, productos que a lo largo del año no se venderán con la misma demanda con la que se vende en este mes. También nos habla acerca sobre costos incurridos de manera no uniforme a lo largo del periodo. Estos serán objeto de anticipación o aplazamiento en los estados financieros intermedios si solo fueran también apropiados anticipar o diferir tales tipos de costos al final de un periodo contable anual. Entonces también nos habla acerca sobre el uso de estimaciones. Y acá podemos hacer mención que las mediciones realizadas tanto en los estados financieros anuales como en los intermedios se basan frecuentemente en estimaciones razonables. La preparación de la información financiera intermedia requerirá por lo general el uso mayor del método de estimación para la información
anual. Entonces recordemos que las estimaciones se determina el importe de una partida en ausencia de normas o criterios que no son precisos para calcular. Entonces, con eso termina mi participación y muchas gracias. Cuando llegamos a los ajustes a las cifras presentadas en periodos anteriores, cualquier cambio en una política contable distinto a aquellos cuyos regímenes transitorios han sido especificados en una nueva NIF, vamos a reflejar dos procedimientos. Uno, la reexpresión de los estados financieros en los periodos contables intermedios anteriores del mismo periodo contable anual. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer la reexpresión de esa información año 2023, independientemente del tiempo en que se presentó la información financiera, de forma mensual, trimestral o semestral. Una vez la información sea adecuada y tenga los fundamentos adecuados, vamos a poder hacer esa reexpresión y esos nuevos cálculos de los estados financieros. Cuando la información no es adecuada y las bases no son suficientes, esta se vuelve impracticable cuando no podemos hacer esa reexpresión en el periodo o en el momento en que se presentó la información financiera para traerlo al presente ese nuevo resultado de la información financiera. Cuando no podamos hacer una reexpresión de los estados financieros en ese periodo, vamos a hacer una política para el siguiente, en lo cual lo vamos a trabajar de una forma prospectiva para el siguiente periodo. Retroactiva cuando vamos a ir a esa información presentada de forma mensual o trimestral a corregir esas cantidades o esos eventos que ocurrieron. Por ejemplo, en una estimación contable o en una depreciación, en un cambio de política, venimos trabajando bajo el método de línea recta, un mobiliario, un equipo, una herramienta, un 20, un 25%, pero ¿qué sucede cuando cambio la política y ahora lo voy a hacer por kilómetros u horas trabajadas? La información para hacer esa reexpresión de los estados financieros debe de ser concisa mes a mes de forma mensualizada para poder hacer esa nueva reexpresión. Al no poder tener esa información, la información financiera ese procedimiento se vuelve impracticable en poder determinar esas cifras. Gracias.